Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta segundo día de las jornadas. Yo me llamo Alberto Guido Chester, uso el nombre de Guido en general. Hace algunos años, cerca de los 60, yo estaba tratando de arreglar el mundo y estaba en esa tarea, estaba buscando un tema para mi tesis de doctorado. Y me pregunté como pequeño tema, poco ambicioso, en sentido irónico, ¿por qué la Argentina no funcionaba? Bueno, cuando uno está en un ámbito académico, por suerte tiene personas que lo guían a uno, y me dijeron, bueno, buscate un ejemplo de por qué la Argentina no funciona, pero no pretenda solucionar todo. Así que me pareció que el atentado y la impunidad eran un buen caso testigo de que la Argentina no funciona. A medida que fui conociendo más del caso, más horrorizado estuve y estoy, y menos asombrado de que la Argentina no funciona. En relación al caso AMIA, son en orden de importancia que soy argentino, que mi abuela falleció 3 días antes del atentado, es decir, que podría perfectamente haber estado haciendo los trámites que a todos nos tocan en algún momento de la vida y ser víctima del terrorismo. Y tercero, que soy judío. Hemos convocado a este encuentro plural, abierto y democrático a las 4 organizaciones de familiares. Nos acompañan Adriana Reisfeld, que es integrante y presidenta de Memoria Activa, y Olga Destiar, que es integrante de 18J. A diferencia de otros oradores o expositores con quienes hemos organizado, la temática de sus ponencias, con los familiares nada teníamos que decirles, sino escucharlos. Desde el punto de vista del sociólogo que hay en mí, las organizaciones de familiares son la mejor expresión de que se puede contribuir a denunciar, reclamar, clamar, manifestarse, exigir, denunciar en un Estado de Derecho y en pleno ejercicio de la democracia, en muchas otras formas que las de los partidos políticos y el ejercicio del voto cada 2 años. Desde el punto de vista del dolor, como me dijo Adriana en una charla, cada uno lo lleva como puede. Por eso no hemos puesto título a las exposiciones de Adriana y de Olga. Cada una elegirá sus palabras y su temática. Solamente le pido a la audiencia que respetuosamente acepte, sin interrupciones, lo que ellas tengan para decirnos. Más tarde presentaré al rabino Felipe Yaffe, que nos acompaña para cerrar este panel. Gracias. Buenas noches. Triste lugar que nos tocó. Bueno, mi nombre es Adriana Reisfeld, yo soy hermana de Noemí Reisfeld, mi hermana falleció en el atentado, era asistente social, trabajaba en el edificio de la AMIA. Primero voy a hablar de ella porque me parece que es el lugar que me toca hoy estar, es el legado que me tocó a mí en la lucha y a la que yo vengo a honrar. Así que primero voy a hablar de Noemí. Ella trabajaba en AMIA, era asistente social, con mucho esfuerzo, llegó a ese puesto. Tenía 2 nenas, en el momento del atentado tenían 9 y 12 años. Hoy 2 mujeres que no viven más en Buenos Aires, una vive en Londres y una en Córdoba. Las 2 eligieron irse, no es fácil vivir acá después de lo que pasó. Era una luchadora y bueno, un ejemplo para todos a seguir. Bueno, ahora empieza mi historia. Mi historia es la historia de una mujer que a los 39 años voló la AMIA. Nos cambió la historia para siempre.
Mi familia era una familia normal, con los chicos, que de ahí en más el legado de la lucha, de la búsqueda de justicia y de convertirnos en víctimas. Y yo decidí buscar en el diccionario qué es la palabra víctima. Es una persona que sufre un daño o perjuicio. El término víctima se utiliza principalmente en 3 ámbitos: delitos, guerras y desastres naturales. Esto nos tocó a nosotros. La verdad que nosotros no elegimos. Es el lugar que nos tocó como familiares, desde donde nosotros reclamamos. Yo vengo a contar un poco esta historia de una ONG, la historia que se convierte en una ONG, que es Memoria Activa. Memoria Activa se funda unos días después del atentado, un grupo de familiares y de amigos, realmente sobre todo gente que no tenía un familiar que había fallecido en el atentado, pero que estaba realmente conmovida con lo que había pasado y sobre todo la frustración que 2 años antes habían volado la embajada y que no había pasado nada. Entonces todos cuestionaban qué pasaba y el lugar elegido, muy bien elegido, fue enfrente de los tribunales, el Palacio de la Injusticia, como nosotros lamentablemente solemos llamarlo, porque de todos los años que estuvimos, 11 años parados, ininterrumpidos, en la Plaza Lavalle, la esfinge que había en la parte más alta, con la balanza de la justicia, estaba en refacción y nunca le sacaron la madera que tenía delante. Mucha casualidad. Y nosotros nunca vimos justicia. Nosotros estuvimos 10 años ininterrumpidos. Todos los lunes, los primeros años fueron en silencio, solamente nos reunía el espanto de estar en la plaza y de reclamar justicia en el mismo horario del atentado, a las 9:53 todos los lunes. Cuando fueron pasando las semanas, los meses, nos dimos cuenta que nadie hacía nada. Entonces el reclamo empezó a ser verbal. Empezamos a convocar a gente para que hable en ese espacio, o nosotros mismos íbamos contando, que era el único medio para que la gente se entere, porque como nosotros muchas veces decimos, fue una causa invisible. A nadie le importó la causa mía. Lamentablemente, de un vamos a 25 años después, lamentablemente solo los familiares somos los que pusimos el cuerpo en buscar justicia. No tuvimos ni gran acompañamiento de la sociedad, y no es un reclamo, es la realidad, es lo que nos pasó. No tuvimos acompañamiento de la sociedad, mucho menos de las instituciones judías. Las instituciones judías, que en un principio éramos todo un uno, éramos familiares, y la dirigencia de AMIA y de LAIA y todos los familiares juntos, hasta que empezamos a darnos cuenta que había cosas que pasaban de las cuales nosotros no nos enterábamos. La dirigencia era cómplice de encubrimiento, ellos pactaban detrás nuestro. Yo digo, voy a contar algunas pequeñas anécdotas, por ejemplo, de haber ido al tribunal y estar esperando que el juez Galeano o sus secretarios o sus fiscales nos entregaran unas fotocopias que necesitábamos o que necesitábamos hablar, y en el mismo momento o al ratito llegaba Beraja, ex directivo de la comunidad judía, y entraba a los abrazos y a los besos con un paquete en la mano, como eso si fuera su ámbito de trabajo, su lugar, totalmente contrario a lo que la actitud debería haber sido, donde él debería haber ido a exigir justicia y no a ser cómplice del encubrimiento, que es lo que terminó siendo con los años. Es así. Las víctimas fuimos las únicas que impulsamos las causas, no solo en la causa AMIA, la verdad es así. En otras causas en el país tenemos un montón de historias, las madres, las abuelas, Cromañón. Si no fuera por las víctimas, las causas no avanzan. Y este es un caso más, sobre todo la causa AMIA, solo fuimos los familiares. La dirigencia hizo todo lo posible porque la causa se cierre. Lo vimos en el juicio en el año entre el 2001 y el 2004, que fue el juicio a Tejeldín y a los policías, donde cuando la causa terminó y los jueces dieron por anulado todo lo que se había investigado, porque se demostró que se le había pagado a Tejeldín, que los policías que estaban inculpados no tenían nada que ver con la causa AMIA
y se dio por anulado y se empezó de cero, los que más protestaron fue la dirigencia de Amidaya, porque ellos esperaban que se termine. Nosotros lo hemos escuchado, la palabra queremos terminar con la causa AMIA. Para ellos era un peso. Nosotros pensamos en el fondo, quizás porque a ellos no se le murió ningún familiar. No hay ningún dirigente de AMIA ni de DAIA que haya fallecido en el atentado. Esta es la realidad. Sí, sus empleados, sí la gente que estaba de paso, sí los que estaban en sepelios, todos los jóvenes que fueron a buscar trabajo, pero dirigente no había ninguno. Entonces posiblemente para ellos no era la misma sensación que para nosotros. La lucha, la verdad que fue muy difícil y hoy todavía es desigual. Nosotros funcionamos como ONG de memoria activa, una organización horizontal. Yo siempre digo que tengo el triste honor de presidir Memoria Activa, pero nosotros todas las decisiones las tomamos conjuntamente. Siempre trabajamos en conjunto. Somos un grupo de familiares y muchos voluntarios que nosotros siempre nos preguntamos ¿qué hace un voluntario después de 25 años viniendo todas las semanas o cada 15 días cuando nos reunimos a reclamar justicia? La verdad que es un honor para nosotros contar con esa gente que permanentemente nos acompaña. También tenemos otra gente que trabaja codo a codo con nosotros, el CELS, Amnesty, que nos ayuda con la financiación. Nosotros tenemos abogados independientes, los tuvimos siempre, y los abogados por supuesto hay que pagarlos. Ayer nuestro abogado Rodrigo Borda fue uno de los oradores y realmente para nosotros es un orgullo, tanto él como lo fue en su momento Pablo Jacobi, que falleció, o el doctor Suppi, todos trabajaron con nosotros codo a codo. Y nosotros siempre decimos que tenemos el orgullo que después de tantos años nadie nos pudo reclamar porque ustedes dijeron, porque ustedes acompañaron parte de algún encubrimiento o entramado. Nunca fue así. Siempre nosotros luchamos y trabajamos para la verdad y la justicia, ante el debido derecho. Siempre, siempre preferimos callarnos y esperar para tener la cantidad de pruebas necesarias. Y en ese caso hacíamos el reclamo que era necesario. Perdón, La verdad que nuestra historia fue difícil. Nos encontramos con un ex juez Galeano, al que no solo hizo una investigación pésima, donde teníamos que... Él se lamentaba de que él era joven, inexperto, y nosotros teníamos que escuchar eso cuando él era un juez nombrado en ese momento por el Poder Ejecutivo, así que lo único que estaba haciendo era su trabajo. Sin embargo, lamentablemente, no solo pactó con la impunidad, porque acusó en su momento a los policías, después le pagó $400.000 a Tejeldín. Vivimos un segundo juicio entre el año 2015 y el 2019, que terminó hace muy poquito, donde se enjuició a los encubridores. Los encubridores que eran Menem, Galeano, los ex fiscales Müller y Barbaquia, Anzo Regui, Palacios, que trabajaba con Macri, Tejeldín de vuelta, su ex esposa Ana Boragnik. Y todavía ese juicio ya terminó, ya hubo una sentencia. Nosotros apelamos porque consideramos que las penas que los jueces le dieron no son suficientes, porque después de 25 años y después de la gran mentira, porque hoy nosotros pensamos que no saber la verdad después de 25 años es tan terrible como los que pusieron la bomba. Porque la realidad es que gracias al encubrimiento nosotros no sabemos la verdad. Ellos no llegaron a una investigación cierta porque encubrieron y le informaron al mundo una historia que no era verdad. Y quedó totalmente demostrado justamente en este juicio. Galeano la sentencia dice que se piden 6 años de condena, cuando nosotros pedimos 20 y podría haber tenido un máximo de 25. Tampoco fue condenado el exdirectivo Beraja, ni Menem. Tuvimos 2 fiscales que, a pesar de tener una condena, fueron defendidos
a capa y espada por el ministro en este momento en ejercicio de justicia, el doctor Garabano. Garabano nos dijo, la primera reunión que tuvimos el año pasado, son mis amigos, yo no voy a culpar a mis amigos. Que sean tus amigos no significa que no sean responsables de encubrimiento. Ellos figuran en todas las filmaciones, las veces que hemos ido al juzgado, está absolutamente probado. Pero para él era más importante el amiguismo que la realidad. Tan importante fue que cuando llegó el momento del juicio oral, cambió al abogado que tenía que ser el alegato y puso a uno que no inculpó a estos dos fiscales, a pesar de que los jueces, en una buena actitud, acusaron a casi todos, y inclusive a ellos. Por eso yo digo que la causa AMIA siempre fue invisible, que el juicio en ausencia tiene más dudas que certezas, pero al respecto nosotros tenemos que considerar que igual los jueces tuvieron una buena actitud porque acusaron, a pesar que nosotros ahora apelamos y esperamos que la Cámara de Casación, donde pasa el reclamo, tenga otra actitud, y si no llegaremos a la Corte. Esta es la realidad. Esperamos que se investiguen todas las pistas. Esta es la realidad nuestra. Adriana. Sí. 5 minutos. Dale. Ayer uno de los oradores fue el doctor Kolodenko, que la verdad que hizo una hermosa alocución acá, y rescato de la disertación que él dijo: justicia, justicia perseguirás. No buscarás ni reclamarás. Sugiere, continuarás demandándola en el tiempo. Y la verdad, nosotros siempre usamos la frase justicia, justicia perseguirás, porque consideramos de que para vivir en paz es lo único que podemos esperar. Así que vamos a seguir reclamando. Nosotros fuimos el tábano molesto, la gota que ora la piedra, y bueno, no vamos a bajar los brazos, a pesar de que le sacamos, yo siempre digo, le pido disculpas a mi familia porque yo le saqué muchísimas horas de tiempo a mis hijos y a mi esposo y a los, ahora tengo nietos, y que muchas veces me preguntan ¿hasta cuándo la causa AMIA? Y yo me pregunto a mí, ¿hasta cuándo la causa? Pero creo que hasta cuándo es cuando yo vea que hubo justicia, porque si no, la verdad que no creo que podría vivir en paz. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Olga Deltiar, soy la mamá de Cristian, que tenía 21 años en el momento del atentado. Cristian trabajaba para DAIA y cursaba tercer año de abogacía. Ese 18 de julio, Cristian se levantó muy temprano. Él no trabajaba en el horario de la mañana, pero se levantó muy temprano. A mí me extrañó mucho, le pregunté y me dijo que tenía que ir a entregar un trabajo extra. Nos saludamos, cosa inusual, porque él era muy cariñoso y cada vez que se despedía me abrazaba y me decía: te amo, mamá. Y yo le respondía lo mismo. Pero ese día, en la oscuridad de mi dormitorio, simplemente nos despedimos con un movimiento de manos. Por algo debe ser. Más tarde fui a mi negocio a trabajar, y a mitad de mañana me llamó mi hija Marina, que trabajaba en Ord, preguntándome por Cristian, segura de que estaba durmiendo. Y cuando le dije que había ido a AMIA, pegó un grito y me dijo: nos vemos allá porque hubo un atentado. Con mi esposo, inconsciente los dos, nos subimos al coche y prendimos la radio para saber realmente qué pasaba. Cuando escuchamos las sirenas, nos dimos cuenta de la gravedad de lo que había sucedido. No atinamos a nada. Seguimos con el coche. Mi esposo tenía de repente convulsiones mientras manejaba. Yo lo tranquilizaba, y cuando él se tranquilizaba me descomponía yo. Y aún hoy, 25 años después, no sabemos ni siquiera qué camino hicimos
De repente nos encontramos en el subsuelo al lado del hospital de clínicas, en la playa de estacionamiento. No había lugar y dejamos el coche tirado en cualquier lado con la llave adentro y las puertas abiertas. Salimos corriendo hasta Pasteur y ahí nos encontramos con el horror. Nos desplazaron al hospital de clínicas porque decían que había una pérdida de gas y ahí cada media hora leían un listado de las víctimas o los que iban entrando. Al rato nos fuimos encontrando con mis hermanos que no sabían que Cristian estaba en AMIA, pero que iban llevando lo que por radio pedían. Y bueno, ahí nos dividimos. Mi hermana se quedó conmigo en el hospital y Juan, mi esposo, se fue junto con mis hermanos a recorrer hospitales. A la tarde, yo, que era una negadora, que decía que Cristian no podía estar en ese lugar, y mi esposo, que según él sintió inmediatamente que ya todo había terminado. A la tarde yo volví a mi casa segura de que Cristian me iba a llamar por teléfono para decirme que había salido y que iba a volver a casa, pero así no sucedió. A los 2 días yo me quedé en casa porque me mantenía sedada y mis hermanos con Juan estaban en la sede de Ayacucho, donde daban el listado de la gente que iban encontrando, de las víctimas. Él me llamaba por teléfono y lo único que me decía era: Olga, no nos van a destruir, no nos van a destruir. A los 2 días los rescatistas israelíes encontraron a Cristian y ahí comenzó otra historia para nosotros. Ya nunca más volvimos a ser los mismos. Hoy ya estamos grandes, pero nada puede cambiar. A los 4 meses del atentado, recuerdo que me llamó Diana Malamud para convocarme al primer acto que se hacía en lo que era en ese momento el Pozo de Pasteur. Yo no pude ir, no estaba en condiciones, fueron mis hijos, pero al mes siguiente decidí unirme al grupo de Memoria Activa. En realidad no sabía bien para qué, porque no estaba en condiciones psicológicas para poder analizar qué podía hacer, pero sabía que tenía que estar con mis compañeros, mis hermanos en el dolor. Y bueno, estuvimos varios años, muchos familiares unidos junto con Memoria Activa, hasta que Memoria Activa armó esta ONG y se separaron, aunque tenemos los mismos objetivos: verdad, memoria y justicia. Nos separamos y nosotros pasamos a ser familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Nos presentamos como querellantes y el juez Canicoba Corral decidió que no podíamos tener una querella independiente, que teníamos que tener una querella unida con las instituciones, con AMIA y DAIA. No era justo, pero teníamos así que aceptarlo. 7 años después comenzó el juicio que comentó recién Adriana, sobre las declaraciones de Tejeldín, que denunciaba a los policías, lo que nosotros llamamos la historia oficial, ¿no? Ese juicio fue terrible, duró 3 años y medio, y nosotros que íbamos todas las audiencias,
veíamos a través del vidrio los rostros de los que creíamos que eran los asesinos de nuestros hijos. Fue una tortura y terminó en la nada. Se descubrió que Teyerdín había vendido, porque cobró $400.000 para contar esa historia, en complicidad con el juez Galeano, otro delincuente más, que como dijo Adriana, tendría que haber estado hace más de 20 años en la cárcel, y nosotros todavía tenemos que esperar que una Cámara de Casación decida si los 6 años que le dieron son justos o se merece lo que les corresponde realmente. Terminó ese juicio, sentimos que volvimos al 18 de julio del 94 con las manos vacías, con pusimos mucho el cuerpo en todo ese juicio, esperando realmente que llegáramos a saber la verdad, y fue muy duro encontrarnos nuevamente con las manos vacías. Cuando terminó ese juicio, volvimos a Canijoba Corral y reclamamos nuestro derecho a una querella independiente, y lo logramos. Las instituciones lo único que hicieron fue realmente destruir la comunidad, dividir la comunidad, algo que ya no van a poder remediar. Lo único que les importaba era terminar con la causa AMIA, y les sigue importando lo mismo, aunque no pueden lograrlo. Llegó a un punto que hasta mancharon nuestro nombre diciendo que cobrábamos un sueldo del gobierno. ¿Qué podíamos aportarle un grupo de familiares dolidos al gobierno como para que el gobierno nos pague un sueldo? Sin embargo, cuando manchan tu nombre, ya nadie lo puede borrar. Eso quedó instalado en la sociedad comunitaria y nosotros lo venimos padeciendo. Todo lo contrario. Nosotros, cuando sentimos que estábamos con las manos vacías, decidimos transformar el dolor en amor. Conformamos un grupo de psicólogos, de psicólogas, para que diera terapia grupal e individual a los sobrevivientes y a los familiares que lo necesitaran. Inclusive nos enteramos que había unas chicas sobrevivientes del atentado a la embajada que tenían 8 años en el momento del atentado y que no habían tenido apoyo de nadie y que necesitaban asistencia, y se la dimos. También colaboramos con la casa de Ronald McDonald, de la Casa Garraham, porque nos enteramos que había 30 familias que los padres se tenían que conseguir ellos su propio sustento porque la casa no les daba. Armamos 30 cajas, uno para cada familia, que se entregamos. Hicimos un show para los chicos, que creíamos nosotros que le dábamos felicidad a ellos y ellos nos... Fue al revés, fuimos más felices nosotros de ver cómo ellos recibían ese poquito que nosotros les dábamos. También, junto con una mamá que está acá presente, Graciela Furman, dimos charlas durante un año en ORT a los grupos de los grados mayores, tratando de concientizarlos de lo que había sido el atentado a la AMIA y demostrándoles que nosotros les dejábamos a ellos un legado
como nos habían dejado nuestros padres un legado a nosotros con respecto a la Shoah, para que se los transmitiésemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y que ellos, ese era el legado que nosotros les transmitíamos a ellos, para que la causa AMIA no muera. La mayoría de la gente ni siquiera se enteró, como contó Adriana recién, que tuvimos un juicio por encubrimiento que duró 3 años, y donde acusábamos a Galeano, a los fiscales y a todos los que nombró Adriana, porque sería reiterativo volver a nombrarlos. Ese juicio terminó en febrero y con sentencias muy leves, vergonzosas realmente, y volvemos a estar acá nuevamente a 25 años con las manos vacías. Las instituciones lo único que hicieron fue tratar de cerrar la causa. En este momento están propulsando la ley de juicio en ausencia con la intención de hacer un juicio, sentenciarlos, y se cerró todo y la causa AMIA se terminó. Nosotros, los que somos padres, ya estamos muy mayores, cansados, tenemos poco tiempo de vida útil para seguir luchando, pero no nos permitimos bajar los brazos. Pero sabemos realmente la realidad de que tenemos poco tiempo de vida útil. Lo único que espero como mamá, que el ejemplo que le hemos dado, tanto mi esposo como yo, estos 25 años a nuestros hijos, prenda en ellos para que sigan el camino cuando nosotros lo estemos. Muchas gracias a todos.